Por 7 años, los israelitas vivieron escondidos en cuevas, perseguidos por ejércitos tan numerosos que parecían plagas de langostas. Sus cosechas eran destruidas, su ganado robado, su fe casi extinguida, hasta que clamaron a Dios. Y entonces ocurrió lo inesperado. Dios no levantó a un rey, ni a un gran general. Eligió a alguien que se consideraba insignificante, el más débil de su familia. Su nombre, Gedeón. Pero cuando finalmente reunió un ejército de 32,000 hombres, Dios hizo algo que parecía absurdo. Tienes demasiados soldados. Uno tras otro fueron regresando a casa hasta que solo quedaron 300 contra miles de enemigos. ¿Cómo es posible ganar una guerra imposible con tan pocos hombres? La respuesta cambió para siempre la historia de Israel. Ponte cómodo y suscríbete al canal para ver la increíble historia de Gedeón y los 300 valientes. Los israelitas volvieron a apartarse del Señor y practicaron lo que le desagrada. Se inclinaron ante los falsos dioses de los cananeos. Como consecuencia de su desobediencia, Dios permitió que cayeran bajo el dominio de los madianitas durante 7 largos años. La vida se volvió insoportable para ellos. Se vieron obligados a huir hacia las montañas, donde se refugiaron en cuevas y fortificaciones improvisadas. Cada vez que intentaban sembrar y cosechar, los madianitas, acompañados por los amalecitas y otras tribus del oriente, llegaban en multitudes, arrasaban sus campos, destruían los cultivos y los dejaban sin nada para comer. También mataban al ganado, ovejas, bueyes, toros y asnos. Así, el pueblo de Israel quedaba completamente empobrecido y sin recursos. Los ejércitos enemigos eran tantos, con sus camellos innumerables, que parecían plagas de langostas extendiéndose sobre la tierra. La miseria fue tan grande que finalmente los israelitas clamaron a Dios en busca de auxilio. El Señor escuchó el clamor de su pueblo y, en respuesta, envió un profeta que les habló con firmeza. Este es el mensaje de Dios. Yo los saqué de Egipto, los liberé de la esclavitud y de manos de sus opresores, y les entregué esta tierra. Les advertí: yo soy el Señor su Dios. No adoren a los falsos dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero ustedes no me obedecieron y prefirieron seguir a los ídolos. Israel enfrentaba las consecuencias de sus malas decisiones, pero aún así, en su gran misericordia, Dios tenía un plan para rescatarlos. En Ofra, el ángel del Señor apareció bajo un árbol que pertenecía a Joás, de la tribu de Manasés. Allí estaba su hijo Gedeón, que trillaba trigo en un lagar para ocultarlo de los madianitas. El ángel lo miró y le dijo: «El Señor está contigo, hombre valiente». Gedeón, sorprendido, respondió con incredulidad: «¿El Señor conmigo? ¿Cómo puedes decir eso? Mira cómo vivimos. ¿No ves que tenemos que escondernos de los madianitas? Si Dios está con nosotros, ¿por qué ocurre todo esto? ¿Dónde están los milagros que nos contaban nuestros padres cuando hablaban de cómo Él nos liberó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de Madián». Entonces el Señor le dijo con firmeza: «Con la fuerza que tienes, salvarás a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía». Pero Gedeón dudó y dijo: «¿Yo, Señor? ¿Cómo podría hacerlo? Mi clan es el más pequeño de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia». El Señor le aseguró: «Tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo». Gedeón pidió una señal para estar seguro. «Si realmente he hallado gracia delante de ti, quiero una prueba. Permíteme traerte una ofrenda y ponla ante ti. Te ruego que no te vayas hasta que regrese». El Señor respondió: «Aquí te esperaré». Rápidamente Gedeón preparó un cabrito y con harina hizo panes sin levadura. Colocó la carne en una canasta, el caldo en una olla y se los presentó al ángel.
Este le dijo que pusiera todo sobre una roca y derramara el caldo encima. Al hacerlo, el ángel extendió su bastón y tocó la ofrenda. Al instante salió fuego de la roca y consumió todo. Luego el ángel desapareció. Temblando, Gedeón exclamó: ¡Ay de mí! He visto al ángel del Señor cara a cara. Pero Dios le habló con paz: No tengas miedo, no morirás, quédate tranquilo. Allí mismo, Gedeón levantó un altar y lo llamó Jehová Shalom, que significa El Señor es paz. Esa noche, Dios le dio una nueva instrucción. Toma el segundo toro de tu padre, el que tiene 7 años, derriba el altar de Baal y corta el poste dedicado a Asera, que está junto a él. Con esa leña, ofrece el toro como holocausto para mí. Aunque temeroso, Gedeón obedeció. Junto a 10 de sus siervos, en la oscuridad de la noche destruyó el altar de Baal y convirtió el poste de Asera en leña para el sacrificio. Al amanecer, los hombres de la ciudad vieron lo ocurrido y se enfurecieron. ¿Quién hizo esto? Fue Gedeón, el hijo de Joás. Tráiganlo. Debe morir por destruir los altares de nuestros dioses. Pero Joás, con sabiduría, les respondió: ¿acaso ustedes van a defender a Baal? Si de verdad es un dios, que se defienda solo de quien destruyó su altar. Quien intente pelear por él morirá antes del amanecer. Desde ese día, Gedeón fue llamado Jerobbaal, que significa que Baal se defienda contra él. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Gedeón? ¿Te habrías animado a obedecer a Dios aún con miedo o hubieras dudado como él? Déjame tu respuesta en los comentarios, me encantaría leerte. No olvides darle like al video, compartirlo con tus amigos y familia y por supuesto, suscribirte al canal. Así no te perderás lo que sucederá a continuación en esta increíble narración bíblica. Poco después, todos los madianitas y sus aliados se unieron y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, quien tocó la trompeta y reunió a su clan. Además, envió mensajeros a las tribus de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí, y todos respondieron a su llamado. Aún así, Gedeón necesitaba confirmación de que Dios lo había escogido. Colocó un vellón de lana en el campo y pidió esta señal: si realmente vas a librar a Israel por medio de mí, que el vellón quede empapado de rocío, mientras todo el suelo alrededor quede seco. A la mañana siguiente, así ocurrió. Gedeón exprimió el vellón y llenó un tazón con agua. Sin embargo, aún con dudas, pidió otra señal. Señor, no te enojes conmigo. Solo una vez más, haz que el vellón quede seco y que todo el suelo se moje de rocío. Esa noche, Dios volvió a responder. Al amanecer, todo el terreno estaba húmedo, pero el vellón permanecía completamente seco. Entonces Gedeón comprendió con certeza que había sido escogido por Dios y que a través de él, el Señor libraría a Israel del poder de los madianitas. Jerobbaal, mejor conocido como Gedeón, logró reunir a 32,000 valientes hombres dispuestos a luchar junto a él. Todos se levantaron muy temprano y acamparon en el manantial de Jarod, mientras que el campamento de los madianitas se hallaba al norte. Gedeón sabía que sus hombres no serían suficientes para enfrentar a los madianitas, pues sus enemigos eran incontables en número. Sin embargo, Dios le dijo: «¿Tienes demasiados hombres?» «¿Qué? ¿Cómo es posible?», preguntó Gedeón sorprendido. «Es mucha la gente para que yo entregue a los madianitas en sus manos. No quiero que Israel se gloríe pensando que se libraron por su propia fuerza. Anúnciale al pueblo que cualquiera que tenga miedo
puede regresar a su casa. Aunque confundido, Gedeón obedeció la voz del Señor y dijo a sus hombres: Así lo ordena el Señor, todo el que sienta temor puede volver a su hogar. Algunos murmuraron: Gedeón, has perdido la razón. Los madianitas son un ejército enorme. Cuantos más seamos, mejor. Pues yo no quiero morir en esta guerra, me voy. Sí, yo también. De esa manera, 22,000 hombres regresaron a sus casas, quedando con Gedeón únicamente 10,000 soldados. Gedeón estaba inquieto, pues sabía que 10,000 no eran nada frente a la multitud de los madianitas. Pero Dios volvió a hablarle: «Todavía tienes demasiados». «¿Cómo, pero?», balbuceó Gedeón. «Llévalos al río y diles que beban agua. Allí te mostraré quiénes deben acompañarte y quiénes no». Gedeón condujo a sus hombres hasta el río y les indicó que bebieran. Entonces Dios le dijo: «Pon atención, sepárame a los que laman el agua con la lengua, como lo hace un perro, de los que se arrodillen para beber». Después de hacerlo, solo 300 hombres bebieron llevando el agua con la mano a la boca, mientras los demás se arrodillaron. Entonces el Señor le aseguró: «Con esos 300 hombres yo los salvaré. Entregaré a los madianitas en tus manos. El resto, que vuelva a sus hogares». «¿Con tan solo 300?» exclamó Gedeón, incrédulo. Pero obedeció y envió a los demás soldados de regreso, quedándose solo con aquellos 300 que tomaron consigo las provisiones y las trompetas. El campamento enemigo estaba en el valle, más abajo que el de Israel. Esa noche, Dios habló de nuevo a Gedeón: «Levántate y desciende al campamento, porque lo entregaré en tus manos. Si aún tienes temor, baja primero con tu siervo Furá y escucha lo que dicen los madianitas. Eso te dará ánimo y valor». Gedeón, lleno de dudas, bajó sigilosamente con su siervo Furá hasta las afueras del campamento. Llegaron justo cuando un soldado contaba a su compañero un sueño extraño. «Soñé que un pan de cebada rodaba hasta nuestro campamento, golpeó una carpa y la derribó», relataba. Su compañero respondió: «Eso no significa otra cosa que la espada de Gedeón, el hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo nuestro ejército». «¿Qué? Esto es terrible. ¿Qué haremos ahora?», contestó el otro. Al oírlo, Gedeón se inclinó y adoró a Dios. Luego volvió a su campamento y gritó: «¡Levántense! El Señor ha entregado en nuestras manos a los madianitas y a sus aliados». Entonces dividió a los 300 en 3 grupos. A cada uno les entregó una trompeta, una antorcha y un cántaro vacío para cubrir la luz. Y les dijo: «Rodearemos el campamento enemigo. Hagan lo mismo que me vean hacer. Cuando yo toque la trompeta, ustedes también tocarán las suyas y gritarán con todas sus fuerzas: ¡Por el Señor y por Gedeón!». A la medianoche, durante el cambio de guardia, Gedeón y 100 de sus hombres llegaron a la orilla del campamento. Tomó la trompeta con la mano derecha y con la izquierda sostuvo la antorcha cubierta por el cántaro. De repente rompió el cántaro y tocó la trompeta. Los demás hicieron lo mismo. «Esa es la señal», gritó Gedeón. Los 3 grupos sonaron las trompetas, rompieron los cántaros y clamaron: «¡Espadas arriba, por el Señor y por Gedeón!». Las luces rodeaban todo el campamento, mientras los madianitas, aterrorizados y confundidos, corrían sin saber qué hacer. Entonces Dios hizo que los enemigos se atacaran entre sí con sus propias espadas, y muchos cayeron muertos a manos de sus compañeros. Algunos pocos lograron escapar, pero se convocó a los israelitas de Neftalí, Aser y Manasés para que los persiguieran hasta darles alcance.
Así, Gedeón comprendió que no importa cuán inmenso sea el reto. Cuando se confía en Dios, la victoria es segura, incluso con tan solo 300 hombres frente a miles de enemigos. La historia de Gedeón nos recuerda que Dios no necesita multitudes para obrar maravillas. Solo busca corazones dispuestos, confiados en que su poder es más grande que cualquier enemigo. Con apenas 300 hombres, Israel venció a un ejército incontable, porque la victoria nunca estuvo en la fuerza humana, sino en las manos del Señor. Tal vez hoy te sientas pequeño, débil o insuficiente. Recuerda que, así como Dios eligió a Gedeón, también puede usarte a ti para cumplir grandes propósitos. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal, darle un like a este video y compartirlo con tus amigos y familia. Así podremos seguir contando juntos más historias bíblicas que inspiran fe, esperanza y valentía.